Para comenzar a hablar sobre este tema tan complejo como es la eficiencia del uso del agua, quizás la mejor manera de arrancar o de empezar es desde lo más simple. Y es justamente pensar que cualquier cultivo lo que hace es tomar agua del suelo, la trasloca por sus sistemas y la elimina a la atmósfera en forma de vapor a través de su sistema estomático, pero justamente en este mecanismo, mientras ese sistema estomático permanece abierto, es por donde se genera la entrada de carbono, es decir, el secuestro de carbono para poder llegar a cumplir con esta fórmula mágica que es la fotosíntesis. Prácticamente la totalidad de lo que producimos en nuestros campos proviene del agua y del aire. Obviamente, en presencia de ese factor quizás el más condicionante, que es la radiación. Si a esto le condimentamos con los nutrientes, tenemos esa fórmula indispensable para poner en funcionamiento nuestra fábrica. De ahí que los especialistas en ecofisiología siempre nos han enseñado que la producción potencial de un ambiente definido va a depender de la oferta de dióxido de carbono, de la temperatura y de la radiación. Pero el rendimiento alcanzable va a depender de la disponibilidad de agua y de los nutrientes. Por ejemplo, en el gráfico de la izquierda, que corresponde a la región de Gancedo, que vamos a presentar algunos ejemplos, el punto del medio corresponde a la región del Colorado, en Formosa, y San Martín, en el norte del Chaco, y el punto de la derecha corresponde a la región del centro de Corrientes, en la localidad de Mercedes. En pocas palabras, lo que podemos decir, si ustedes se fijan en la zona de Gancedo, tenemos una oferta anual de 800 milímetros de precipitaciones. No es poca cosa, pero tenemos una demanda ambiental de cerca de 1.600 milímetros, con lo cual nos está diciendo que estamos en déficit casi todo el año. Por el contrario, en la zona del Colorado tenemos una oferta casi equiparada con la demanda, de alrededor de 1.250 milímetros, e incluso en la zona de Corrientes podemos tener un leve exceso de agua con respecto a la demanda. Esto nos está diciendo que estos ambientes son muy distintos y lo peor que podríamos estar haciendo entonces es establecer recetas de producción para estos distintos ambientes. No podemos apuntar a una estrategia de manejo fija, sino que deberíamos tener tecnologías ajustadas y en función de cómo vengan las condiciones o cómo se presenten los distintos ambientes y sistemas de producción, armar ese rompecabezas para apuntar a la eficiencia del uso del agua. La relación que hay entre el rendimiento, la cantidad de biomasa o rendimiento en grano que yo obtuve en relación a la evapotranspiración de ese cultivo. Pero es muy interesante, y esto los invito a ustedes a que lo hagan en casa, en el campo, que relacionan el rendimiento respecto a la oferta total de agua que tuvieron en ese periodo del ciclo del cultivo. Esto es, poder establecer la diferencia que hay entre la humedad que había en el suelo a la siembra respecto a la que quedó en la cosecha o madurez fisiológica, sumarle todas las precipitaciones que ustedes anotaron en el almanaque y aquellos que riegan también anotar los milímetros que regaron. Cuando hacemos esta relación nos llevamos sorpresas, como la nube de puntos que aparece ahí en el gráfico, que corresponde a un trabajo, un seguimiento con respecto al cultivo de trigo en la zona de Corrientes, y donde vemos que las eficiencias del uso del agua en función de estos rindes y en función de la oferta que tuvimos es muy dispar. La zona de Gancedo en términos de rendimiento relativo, donde vemos que hay lotes donde nos produjeron sojas con una eficiencia de casi 7, 8 kilos, una eficiencia muy buena, pero otras situaciones con eficiencias muy bajas que estaban cerca de los 2 kilos nada más. El primer paso en el camino del agua es almacenarla. Hoy dijimos que la única forma que tiene la planta es sacar agua del suelo a través de su sistema de raíces, con lo cual lo primero que tenemos que hacer es almacenarla. Esa agua que está almacenada es la que va a ser utilizada en el proceso de evapotranspiración y finalmente esa agua utilizada va a tener que ser transformada en biomasa vegetal y finalmente en rendimiento o producción de granos. Y aquí entonces hay tres preguntas, no una. ¿De qué depende que la mayor cantidad de agua que incidió en mi lote, llámese lluvia y o más riego, quede almacenada en el suelo? Ahí voy a tener una eficiencia de almacenamiento.
La respuesta interesante es de qué depende esa eficiencia. La otra pregunta es, bueno, esa agua que yo ya logré almacenar, va a ser la que voy a utilizar en el proceso de evapotranspiración. ¿De qué depende? Que la mayor cantidad de agua que está almacenada pueda ser utilizada en la evapotranspiración. Y finalmente, ¿de qué depende que esa cantidad de agua que es utilizada equivalentemente pueda ser transformada en biomasa? Va a depender, por un lado, de la capacidad de almacenaje que tengan los suelos, y eso tiene que ver con la textura y con la profundidad de enraizamiento o profundidad efectiva. Sí, la capacidad de captación del agua para que pueda ser almacenada depende de la infiltración, básicamente, y eso tiene que ver con la estructura, y la estructura, sobre todo la macroporosidad, tiene que ver con la materia orgánica y tiene que ver con las rotaciones y tiene que ver con todo el sistema de producción. Acá tienen un ejemplo. Gancedo son suelos franco-limosos, y esto es en términos generales porque dentro de ese ambiente hay mucha variabilidad también, pero digamos que predominan los suelos franco-limosos con una profundidad efectiva bastante interesante que generalmente supera el metro, metro y medio y hasta 2 metros, que es hasta donde pueden alcanzar desarrollo radicular los cultivos principales. En ese suelo tenemos una capacidad de almacenaje de alrededor, si uno considera 1 metro de profundidad, alrededor de 320 milímetros. Pero el límite mínimo hasta donde las plantas pueden sacarle agua es alrededor de 160, casi la mitad. O sea que yo tendría en 1 metro de profundidad 160 milímetros de agua útil. Si yo tengo 2 metros, obviamente voy a tener el doble. Sin embargo, comparándolo en el norte con un suelo de Mercedes en Corrientes, por el contenido de arcilla que tiene, la capacidad de almacenaje es mayor, puede estar superando los 400 milímetros al metro. Y un límite inferior, por el contenido de arcilla superior al anterior, que puede estar alrededor de 270, más o menos. Con lo cual me está dejando una cantidad de 130 milímetros de agua útil, a pesar de almacenar más agua. Pero lo más interesante de esto es que son suelos someros, que no alcanzan a tener más de 1 metro de profundidad, con lo cual a mí me queda agua útil de 65 a 100 milímetros en el mejor de los casos. Entonces ustedes están viendo cómo en zonas donde yo tengo mucha más agua, desde el punto de vista de la oferta de lluvia, tengo una capacidad de almacenaje y disponibilidad de agua bastante menor que donde tengo menos agua por oferta de lluvia y más demanda. Hacer siembra directa en suelos limosos del norte, por ejemplo, en soja continua, sin cobertura, es la mejor fórmula para perder agua por evaporación. En otras palabras, no es siembra directa eso. Ustedes tienen ahí curvas, las curvas blancas corresponden al límite inferior, la de la izquierda, y el límite superior, el de la derecha, y las curvas de colores son cantidad de agua en distintos momentos durante el barbecho. Si ustedes se fijan, la curva azul está incluso por encima de capacidad de campo, seguramente fue después de un periodo de lluvias importantes en el otoño, pero fíjense, después no llovió más, cómo se van corriendo las curvas hacia la izquierda, y lo más interesante es que se corren hasta los 2 metros de profundidad. ¿A dónde fue esa agua? Evidentemente esa agua se fue en gran parte por evaporación y una parte seguramente también por percolación fuera del alcance de las raíces. Es decir, que habiendo partido de un barbecho con el perfil prácticamente lleno, estamos llegando al periodo próximo a la siembra, por ejemplo en este caso podría ser de una soja, con un perfil que se redujo en un 40% y en la parte de arriba hasta un poco más de un 50%. Cuando hablamos de eficiencia de barbecho, nosotros lo estamos midiendo como la relación entre la cantidad de agua que llegué a almacenar en relación a las precipitaciones que me ocurrieron en ese periodo, y es llamativo que en barbechos controlados, los que llamamos barbechos limpios, bajo siembra directa, glifosato, metilsulfurón, etcétera, las eficiencias no alcanzan a un 20%. El otro flagelo que tenemos en esa zona es la tasa de infiltración reducida, producto del alto escurrimiento, producto de la debilidad estructural que tienen los suelos en el norte, producto de que son altamente limosos. Juntando los dos aspectos, las tasas de infiltración y las tasas de evaporación, estamos viendo que con la incorporación de estas técnicas en estos ambientes climáticamente muy agresivos podemos aumentar la eficiencia de aprovechamiento de las lluvias, pero lo que es más importante es que estamos produciendo biomasa. Y entonces tendríamos que tener en cuenta, más que una receta, armar una estrategia. Y eso pasa por de qué cultivo yo vengo, cuándo yo lo pude cosechar y liberar el lote, cuál va a ser el cultivo que yo voy a sembrar y cuál va a ser la fecha de siembra de ese cultivo, es decir, cuál va a ser el periodo de barbecho.
la especie que voy a poder sembrar en el norte en función de la fecha de siembra. Si puedo hacerlo, lo haré con carbono 4, que son mucho más eficientes en el secuestro de carbono por unidad de agua utilizada. La tasa de crecimiento, y eso también tiene que ver con la posibilidad de lignificar el cultivo para disminuir la tasa de descomposición y llegar al próximo cultivo con un suelo cubierto. El consumo de agua de ese cultivo de cubierta y la profundidad a la cual me está sacando el agua. Y esto tiene mucho que ver con la probabilidad de recargar el perfil para el cultivo que le sigue. El otro aspecto era la utilización, esa agua que yo ahora a través de la mejora de las técnicas de manejo pude almacenar, la vamos a tener que utilizar en el proceso de evapotranspiración. ¿Y eso de qué depende? Y depende fundamentalmente de la demanda atmosférica, pero también va a depender de la cantidad de agua, pero esto no es tanto lo más importante, sino de la habilidad que tenga la planta de sacar el agua y de la habilidad que tenga el suelo de entregarla. Y eso tiene que ver también con la conductividad hidráulica en zonas de riego donde no faltaba el agua. Sin embargo, los maíces que se sembraron en este caso tuvieron en los suelos arcillosos un menor consumo, teniendo la misma cantidad de agua, un menor rendimiento comparado con los suelos limosos, que se tradujo en una disminución de la eficiencia del uso del agua a nivel de rendimiento, a pesar de que a nivel de biomasa las diferencias no fueron tan significativas. Finalmente, lo que podemos decir que la planta o el umbral de agua disponible para que el cultivo satisfaga sus requerimientos no va a depender solamente de la cantidad de agua que yo tengo almacenado, sino que va a depender de la demanda atmosférica, de la conductividad hidráulica o la habilidad que tiene el suelo de entregar agua, del desarrollo de las raíces, del estado fenológico del cultivo. Eso me sirve a mí después para poder ubicar en una rotación definida y elegir la mejor rotación para que las etapas críticas de los cultivos no coincidan con la mayor probabilidad de estrés hídrico. Jugar con, como lo que vamos a ver ahora, que justamente esa agua que estamos utilizando la vamos a tener que convertir en biomasa y finalmente en grano. ¿Y esto de qué depende? En realidad esto es el arte de administrar los recursos, la luz, el agua y los nutrientes. En otras palabras, es la agronomía. Es todo lo que tenga que ver con la selección de los cultivares, la fecha de siembra, todo lo que tiene que ver con el arreglo espacial, fundamentalmente también la nutrición del cultivo. Cualquier cultivo bien nutrido es más eficiente en el uso de todos los recursos, inclusive de los propios nutrientes. Todo lo que tiene que ver con la cobertura, porque el agua se tiene que ir por transpiración. La transpiración tiene que ser del cultivo y no de la maleza, y todo lo que tiene que ver con mantener una antena verde de captación de energía sana, es decir, libre de plagas y enfermedades. Con esa alta disponibilidad de agua a la siembra, según lo que nosotros, los cultivares que estemos sembrando, nos generan esas biomasas muy grandes que uno a veces dice, mira, esta soja va a dar cualquier cosa y termina dando cualquier cosa, porque en la etapa crítica que necesitó el agua no la tiene porque se las gastó antes. Y entonces eso lo estamos viendo, que no necesariamente una mayor producción de biomasa se corresponde con un mayor rendimiento. Entonces ahí tenemos otra estrategia de cómo nosotros elegimos genéticas que nos permitan, a través del manejo del índice de área foliar, poder regular la relación entre el agua que estamos evapotranspirando, utilizando, evaporando, etc. Y aquí vemos en algunos ensayos que están llevando en Corrientes que no necesariamente el aumento del distanciamiento, este es un ejemplo para trigo, el aumento del distanciamiento me genera una mejor administración del agua. ¿Por qué? Porque por un lado bajé la tasa de transpiración, pero por otro lado liberé el suelo, donde le doy más oportunidad para que el agua se evapore en esos ambientes tan agresivos e incluso en esos suelos tan débiles el agua escurra con mayor facilidad. La eficiencia del uso del agua tiene mucho que ver con las características ambientales. En general, a medida que nos vamos hacia ambientes más agresivos climáticamente hablando, las eficiencias del uso del agua disminuyen. Y a medida que nos vamos hacia periodos del año climáticamente más agresivos, las eficiencias del uso del agua también disminuyen. Y esto entonces es un aspecto muy importante para armar ese rompecabezas de rotaciones y secuencia de cultivo y elección de genéticas, duración de ciclos, etcétera, etcétera. Como vemos aquí, para maíz, para trigo, para soja, hay épocas del año donde las eficiencias del uso del agua, considerando canopeo completo, son mayores que en otras épocas del año, donde las eficiencias son
disminuyen significativamente y luego pueden estar aumentando en función de las condiciones ambientales. La importancia de conjugar los distintos ambientes climáticos, edáficos y el cultivo para alcanzar esas mayores eficiencias. También es importante en este ejemplo que según la rotación elegida, el agua remanente que me deja un maíz es muy distinta positivamente hablando respecto a una soja y eso me va a favorecer el cultivo que le sigue. Es justamente que no hay conclusión, o mejor dicho, habrá una conclusión para cada ambiente. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es justamente establecer estrategias específicas para cada ambiente. Y eso nos exige, evidentemente, conocer cómo funciona nuestro ambiente. El desafío es justamente armonizar las características climáticas con las características del suelo y la genética que estoy eligiendo a través del manejo agronómico.